Estaba allí de pie, en medio de esa pequeña capilla, viendo un pétalo de rosa caer del manto de la Virgen de Guadalupe y posarse exactamente a los pies de mi hermana Ana. Ustedes no tienen idea de lo que eso significaba para mí en ese momento. Yo, que pasé toda mi vida llamando a esa imagen demonio, artilugio del diablo, superstición pagana, estaba viendo algo que mi mente no podía explicar. El pétalo cayó como si fuera guiado por manos invisibles, y Ana, que apenas podía respirar desde hacía semanas, sonrió por primera vez en meses. El sonido de esa risa resonó por toda la capilla, y sentí mi mundo desmoronarse y reconstruirse al mismo tiempo. Déjame contarte cómo llegué hasta allí, porque esta historia no comenzó esa noche en la capilla, comenzó mucho antes, allá en el interior de Brasil, en una familia evangélica donde cualquier imagen de santo era vista como obra del diablo. Mi nombre es Juan Miguel y crecí creyendo de todo corazón que los católicos estaban engañados, que veneraban ídolos en vez de adorar al Dios verdadero. Mi padre era diácono de nuestra iglesia y desde pequeño lo oía hablar de las supersticiones papistas y los engaños de la iglesia romana. Recuerdo que una vez, cuando tenía unos 8 años, traje a casa una estampita de la Virgen María que una compañerita católica me había dado en la escuela. Mi madre casi se desmayó al verla, y mi padre quemó esa estampita en el patio mientras hacía una oración pidiendo protección contra los demonios. En esa época, yo creía que todo eso era normal, ¿sabes? Así era como funcionaban las cosas. Crecí siendo enseñado que los católicos eran idólatras, que veneraban imágenes muertas en vez de adorar al Dios vivo, y yo creía en eso con todas mis fuerzas. Cuando llegué a la adolescencia, ya predicaba en la iglesia los domingos, repitiendo exactamente las mismas palabras que oía del pastor. Ni la misma oscuridad de Guadalupe resiste a la luz de nuestro Dios. Lo decía con convicción, con orgullo, creyendo que estaba defendiendo la verdad contra la mentira. Mi especialidad era atacar la devoción mariana. Estudiaba sobre las apariciones, sobre los milagros reportados, y transformaba todo eso en argumentos para mostrar cómo los católicos estaban engañados. La Virgen de Guadalupe entonces era mi objetivo predilecto. Decía que era una invención de los conquistadores españoles para dominar a los indígenas mexicanos, que no era más que sincretismo pagano disfrazado de cristianismo. ¿Cuántas veces no subí al púlpito para desenmascarar esas supersticiones diabólicas? Era conocido en la región como uno de los predicadores más fervorosos de nuestra denominación. A los 20 años ya había visitado decenas de iglesias para hablar sobre los peligros del catolicismo. Mi pasión era abrir los ojos de la gente, mostrarles cómo estaban siendo engañadas. Realmente creía que estaba haciendo la obra de Dios, salvando almas de la perdición. La vida siguió así por años. Me casé, formé una familia, seguí predicando y viviendo una vida que consideraba ejemplar. Pero Dios, a veces, tiene otros planes para uno, y esos planes no siempre son cómodos. En 2019, mi hermana menor, Ana, comenzó a presentar síntomas extraños. Ella siempre fue una niña sana, llena de vida, pero de repente comenzó a tener dificultades para respirar, a cansarse fácilmente, a adelgazar sin explicación. Al principio, pensamos que era algo simple, tal vez una anemia, un problema respiratorio común, pero los síntomas fueron empeorando, y cuando finalmente logramos llevarla a un médico especialista, el diagnóstico fue como un golpe en el estómago, una enfermedad rara que afectaba sus pulmones y que no tenía cura conocida. El médico fue directo: tienen que prepararse para lo peor. Recuerdo que salí de ese consultorio en shock. ¿Cómo así? ¿Prepararse para lo peor? Ana tenía solo 16 años, estaba comenzando la vida. Ella soñaba con ser maestra, adoraba a los niños, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. ¿Cómo Dios podía permitir que esto le sucediera a una niña tan pura, tan inocente? En esos primeros días después del diagnóstico, me aferré a la fe como nunca antes. Organicé grupos de oración en la iglesia, ayuné, clamé a Dios día y noche.
Estaba seguro de que él iba a curar a mi hermana. Después de todo, ¿no era yo quien pasaba la vida defendiendo el poder de nuestro Dios contra todas las supersticiones? ¿No era yo quien predicaba sobre los milagros que solo Jesús podía hacer? Pero los días pasaban y Ana seguía empeorando. Ella fue perdiendo peso, la respiración se le hizo más y más difícil y llegó un punto en que apenas podía subir una escalera. Nuestros padres gastaron todos sus ahorros en tratamientos experimentales, consultas con médicos renombrados, medicamentos carísimos que no hacían ninguna diferencia. Y yo seguía orando, ayunando, predicando sobre la fe que mueve montañas. Pero allí, en aquel momento de desesperación, sentí algo diferente. Ya no era la arrogancia que siempre me había caracterizado, era una duda que comenzaba a crecer en mi corazón. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si, en mi búsqueda de la verdad, me había cerrado a otras formas en que Dios se manifiesta? Regresé al hospital con esa duda martillándome la cabeza. Ana empeoraba cada día y los médicos empezaron a hablar de cuidados paliativos. No podía aceptarlo, no podía aceptar que toda mi fe, toda mi vida dedicada a servir a Dios no fuera suficiente para salvar a mi hermana. Fue entonces cuando mi madre, que había venido a acompañarnos, hizo una sugerencia que me enfureció. Juan Miguel, ¿qué tal si visitamos esa capillita por la que pasaste? A veces Dios usa otros caminos para alcanzarnos. Exploté. ¿Cómo podía sugerir algo así? ¿Cómo podía pensar en buscar ayuda justamente en el lugar que siempre había combatido? Pero Ana, débil como estaba, tomó mi mano y dijo: Juan Miguel, no aguanto más. Si existe alguna posibilidad, cualquier posibilidad, quiero intentarlo. Ya no tengo fuerzas para seguir eligiendo de dónde puede venir la ayuda. Esas palabras me cortaron como una espada. Vi el desespero en los ojos de mi hermana, y por primera vez en mi vida, mi orgullo teológico pareció insignificante ante su sufrimiento. Esa noche, contra todos mis instintos, contra todo lo que siempre había creído, acepté acompañar a mi madre y Ana a la capilla. Entré esperando sentir repulsión, esperando que mi fe verdadera se rebelara contra aquella idolatría, pero lo que sentí fue algo completamente diferente. La capilla estaba llena de velas encendidas y el aire olía a incienso mezclado con flores. Había gente rezando en silencio, otros encendiendo velas y algunos colocando exvotos en una pared lateral. Era un ambiente de paz que nunca había experimentado. No era la paz de la certeza teológica que conocía, sino una paz diferente, más profunda, más acogedora. Ana se apoyó en una silla en la primera fila y mi madre se arrodilló a su lado. Yo me quedé de pie, al fondo, observando todo con una mezcla de fascinación y resistencia. Un pequeño coro cantaba una canción en español, y aunque no entendía las palabras, sentía que tocaban algo muy profundo en mi corazón. Y entonces miré la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una pintura antigua, con colores que parecían brillar incluso con la tenue luz de la capilla. Los ojos de la imagen tenían una expresión de compasión que nunca antes había notado. Durante todos esos años atacando esa devoción, nunca había mirado realmente el rostro de la Virgen. Solo veía ídolo, superstición, engaño. Pero allí, en aquel momento, vi algo diferente. Fue entonces cuando sucedió lo que conté al principio. Un pétalo de rosa cayó del manto de la imagen y aterrizó exactamente a los pies de Ana. Lo vi con mis propios ojos y no estaba solo. Varias personas en la capilla vieron lo mismo. No fue imaginación, no fue sugestión, fue real, concreto, inexplicable. Ana sonrió y esa sonrisa me hizo desmoronar. Toda mi arrogancia, toda mi certeza de que yo estaba en lo cierto y los demás estaban equivocados, todo eso desapareció en ese instante. Me arrodillé allí mismo, al fondo de la capilla, y lloré como nunca antes en mi vida. En ese momento ya no estaba pensando en teología, en denominaciones, en quién estaba en lo cierto o en lo equivocado. Solo veía a mi hermana sonreír después de semanas de sufrimiento, y sentía que algo más grande de lo que podía comprender estaba sucediendo allí. Regresamos al hospital esa noche y algo extraordinario ocurrió. Ana, que hacía días apenas podía respirar por sí sola, comenzó a mostrar signos de mejoría. Los médicos no podían explicar lo que estaba sucediendo.
Los exámenes del día siguiente mostraron una mejoría significativa en sus pulmones, una mejoría que no tenía explicación médica. Sé que algunos de ustedes que están escuchando esta historia pueden estar pensando que fue coincidencia, que fue el tratamiento médico haciendo efecto, que fue cualquier cosa menos un milagro. Entiendo esa reacción porque fue exactamente lo que pensé en los primeros momentos. Mi mente racional buscaba explicaciones para lo que había sucedido, pero no podía ignorar lo que había visto, no podía fingir que aquel pétalo de rosa no había caído, que Ana no había sonreído en ese momento, que su mejoría no había comenzado exactamente esa noche. Y más importante, no podía ignorar la paz que sentí en esa capilla, una paz diferente a todo lo que conocía. En las semanas siguientes, Ana continuó mejorando. No fue una cura instantánea, pero fue una mejoría constante e inexplicable. Y yo comencé a cuestionar todo lo que siempre había creído. No sobre Dios, no sobre Jesús, sino sobre la forma en que había limitado la acción de Dios a mis propios conceptos teológicos. Comencé a investigar sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, y lo que descubrí me dejó aún más conmocionado. La aparición en 1531, las rosas que cayeron ante Juan Diego, los milagros reportados a lo largo de los siglos, todo eso adquiría un significado diferente para mí ahora. Descubrí que la devoción a la Virgen de Guadalupe siempre ha estado ligada a la defensa de los más pobres, de los marginados, de los que no tienen voz. ¿Cómo pude pasar tantos años atacando eso? Ustedes que están siguiendo esta historia, suscríbanse al canal para continuar recibiendo relatos como este, porque lo que sucedió a partir de ese momento cambió completamente mi vida y quizá pueda tocar también sus corazones. Unas noches después, aún procesando todo lo que había ocurrido, tuve un sueño que marcó mi vida para siempre. Estaba caminando por un desierto, un lugar árido y desolado, cuando de repente comenzaron a brotar rosas del suelo. Rosas rosadas, perfumadas, hermosas, creciendo entre las piedras y la arena. Y en el cielo veía el rostro de la Virgen de Guadalupe mirándome con ternura, extendiendo sus manos en mi dirección. Ella me ofreció un velo luminoso y cuando lo toqué sentí una paz que no puedo describir con palabras. Era como si todos los conflictos, todas las dudas, todos los miedos se disolvieran en una sensación de amor incondicional. Al despertar, mi habitación estaba perfumada con un aroma a rosas y una de mis sábanas tenía una marca sutil, como si hubiera sido tocada por algo perfumado. Puede parecer locura, puede parecer fantasía, pero yo sé lo que sentí, yo sé lo que viví, y a partir de ese momento mi vida tomó una dirección completamente diferente. Al regresar a nuestra ciudad, sabía que tendría que enfrentar una de las decisiones más difíciles de mi vida. ¿Cómo contarle a mi iglesia, a mi familia, a todos los que me conocían como un ferviente defensor de la fe evangélica que había experimentado algo sobrenatural en una capilla católica? Intenté al principio mantenerlo en secreto. Seguí predicando, seguí participando en los cultos, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía atacar la devoción mariana con la misma convicción de antes, ya no podía llamar demoníaco algo que me había traído tanta paz. Fue Ana quien me animó a decir la verdad. Ella, que seguía mejorando día a día, me dijo: Juan Miguel, no puedes vivir una mentira. Si Dios usó a la Virgen de Guadalupe para curarme, entonces eso es parte de la verdad, ¿no? Tenía razón, como siempre. Decidí contarle mi experiencia primero al pastor de nuestra iglesia. Esperaba incomprensión, quizá incluso acusaciones de herejía, y fue exactamente eso lo que sucedió. Me dijo que había sido engañado por el diablo, que los milagros falsos eran una de las armas del enemigo para confundir a los fieles. Dijo que necesitaba arrepentirse y volver a la verdad. Pero ya no podía ver las cosas de esa manera, ya no podía creer que un Dios de amor usaría el sufrimiento de mi hermana para engañarme, ya no podía creer que la paz que sentí en esa capilla fue obra del diablo. Cuando conté mi experiencia a la iglesia, la reacción fue aún peor. Algunos miembros me acusaron de estar poseído, otros dijeron que necesitaba liberación espiritual, incluso hubo quien sugirió que debería ser expulsado de la iglesia. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero algo interesante sucedió también. Algunas personas se acercaron a mí después del culto, discretamente, y me dijeron que habían sentido la sinceridad de mi testimonio.
Una señora me contó que su hija había sido sanada en una iglesia católica años atrás, pero que nunca tuvo el valor de contárselo a nadie. Un joven me dijo que siempre había tenido dudas sobre la rigidez de nuestra doctrina, pero que nunca se atrevió a cuestionar nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Había otras personas que, como yo, habían experimentado a Dios de maneras diferentes, pero que tenían miedo de hablar de ello. Personas que habían sido enseñadas a limitar la acción de Dios solo a sus propias denominaciones, pero que en el fondo sabían que Dios es más grande que cualquier caja teológica. Decidí entonces organizar encuentros ecuménicos, no para sincretismo, no para mezclar doctrinas, sino para compartir experiencias de fe. Invité a católicos, evangélicos, personas de diferentes denominaciones para conversar sobre cómo Dios se había manifestado en nuestras vidas. El primer encuentro fue pequeño, solo 5 personas, pero cada una tenía una historia que contar, una experiencia única de cómo Dios había tocado su vida. Escuché relatos de sanaciones, de consuelos, de orientaciones divinas que habían ocurrido en contextos muy diferentes a los míos. Una señora católica contó cómo había sido sanada de un cáncer después de una novena a Nuestra Señora de Aparecida. Un joven pentecostal habló sobre cómo había recibido una revelación durante una oración en lenguas. Una mujer bautista compartió cómo Dios le había hablado a través de un sueño. Y yo conté mi experiencia con la Virgen de Guadalupe. Lo que me impresionó fue darme cuenta de que, a pesar de las diferencias doctrinales, todas esas experiencias tenían algo en común: el amor de Dios manifestándose en la vida de personas que estaban sufriendo, que estaban buscando, que estaban abiertas a recibir. Los encuentros fueron creciendo y hoy tenemos un grupo de más de 50 personas de diferentes denominaciones que se reúnen mensualmente para compartir experiencias de fe. No para debatir teología, no para convertir a nadie, sino para celebrar la diversidad de la acción de Dios en nuestras vidas. Claro que esto no vino sin conflictos. Mi iglesia original terminó por expulsarme, y algunas personas de mi familia dejaron de hablarme. Fue doloroso, muy doloroso, pero aprendí que a veces el precio de la verdad es alto, y que no todo el mundo está preparado para aceptar que Dios puede actuar de maneras diferentes a las que estamos acostumbrados. Ana, que fue el catalizador de toda esta transformación, continúa bien. Su curación no fue instantánea, pero fue real y duradera. Los médicos nunca pudieron explicar completamente lo que sucedió, pero para nosotros la explicación no es lo más importante. Lo importante es que ella está viva, está sana y está sirviendo a Dios a su manera. Ella se convirtió en maestra, como siempre soñó, y trabaja en una escuela pública en una comunidad necesitada. Me cuenta que lleva consigo la experiencia de aquella noche en la capilla, y que eso la hace ser más compasiva con sus alumnos, más abierta a diferentes formas de fe, más dispuesta a ver a Dios en lugares inesperados. Yo también cambié de profesión, dejé de ser predicador y volví a trabajar como carpintero, profesión que aprendí con mi abuelo cuando era niño. Pero seguí sirviendo a Dios, solo que de una forma diferente. Hoy construyo altares para diferentes denominaciones, católicas y evangélicas, y en cada pieza de madera que trabajo pongo una oración para que ese espacio sea usado para acercar a las personas a Dios. Saben, hay algo que aprendí con toda esta experiencia. Dios es mucho más grande que nuestras teologías. Él puede usar un pétalo de rosa en una capilla católica para tocar el corazón de un predicador evangélico. Puede usar el sufrimiento de una niña para abrir los ojos de un hermano orgulloso. Puede usar el encuentro de diferentes tradiciones para mostrar que el amor es más grande que las diferencias doctrinales. No estoy diciendo que todas las religiones sean iguales o que no existan diferencias importantes entre ellas. Estoy diciendo que Dios puede usar cualquiera de ellas para manifestarse, y que nuestra tarea no es limitar la acción de Dios, sino estar abierta a reconocerla donde quiera que ocurra. Hoy, cuando paso por una iglesia católica, ya no siento rabia o desprecio,
Siento respeto por las personas que están buscando a Dios a su manera. Cuando veo una imagen de la Virgen de Guadalupe, ya no veo idolatría, veo el rostro de la compasión, el símbolo de la esperanza para los que sufren, el recuerdo de que Dios se inclina para escuchar el clamor de los afligidos. Y cuando alguien me pregunta si me convertí al catolicismo, respondo que me convertí en un cristiano más completo. No cambié de denominación, sino que amplié mi comprensión de cómo Dios puede actuar. No abandoné mi fe evangélica, sino que la enriquecí con la experiencia de ver a Dios más allá de las fronteras que yo mismo había creado. A veces vuelvo a aquella capilla en San Paulo. Voy allí para agradecer, para recordar, para renovar mi fe en la capacidad de Dios para sorprender. Y cada vez que voy, llevo una rosa, no porque crea que la imagen la necesite, sino porque quiero recordar que Dios puede usar hasta un pétalo de rosa para transformar una vida. Lo último que quiero compartir con ustedes es una reflexión que hago todos los días. ¿Cuántas veces nosotros, en nombre de la defensa de nuestra fe, atacamos manifestaciones legítimas del amor de Dios? ¿Cuántas veces nuestro orgullo teológico nos impide reconocer la acción de Dios en lugares inesperados? ¿Cuántas veces nuestras certezas nos ciegan a la verdad? Pasé años creyendo que estaba defendiendo a Dios, pero en realidad estaba limitando a Dios. Creía que conocía todos los caminos por los que Él podía actuar, pero descubrí que sus caminos son infinitamente más amplios de lo que yo imaginaba. Hoy vivo una fe más humilde, más abierta, más llena de admiración. Descubrí que es posible ser fiel a tus convicciones sin faltarle el respeto a las convicciones de los demás. Es posible mantener tus creencias sin atacar las creencias ajenas. Es posible servir a Dios sin intentar controlar las formas en que Él elige manifestarse. Y si esta historia tocó su corazón de alguna manera, si los hizo pensar en sus propias certezas, en sus propias limitaciones, entonces cumplió su propósito. Porque al final de cuentas, lo que importa no es tener la razón, sino estar abiertos a recibir el amor de Dios de todas las formas posibles. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga de cualquier manera que Él escoja hacerlo.